Bienvenidos de nuevo a otra sesión de hombría, heroicidad y paternidad. Vamos a... no me acuerdo qué sesión es, pero da lo mismo. Vamos a iniciar recapitulando un poco conceptos fundamentales que queremos transmitir en el programa de hombría, heroicidad y paternidad. Tuvimos como tarea esta semana ver la película nueva que salió de Mandela. Dicen que salió el diciembre de 2013, pero se puede conseguir por otros medios, digamos como, pero con fines didácticos, todo vale. ¿Okay? Tremenda película. Y vamos a hablar un poco de los temas que se presentan en esa película en términos generales que aplican a este programa Hombría, Heroicidad y Paternidad y a todo lo que, no solamente este programa, sino a todo lo que se hace aquí, lo que se ha venido a llamar el movimiento Mamba. Cuando murió Mandela hace poco, y no me acuerdo exactamente qué fecha era, pero diciembre. Okay. Muchos comentarios salieron en Facebook, que es como una forma de medir pensamiento social. Muchos comentarios de, pues hombres como ese necesitamos aquí. Aquí siendo pues México, algunos dan de Venezuela y Chile, muchos lugares. Hombres como Mandela necesitamos aquí. ¿Y por qué no hay hombres como Mandela? ¿Por qué no hay líderes como Mandela, mejor dicho? Y ya entran a criticar a los políticos. Ya entran inmediatamente a criticar a los políticos. ¿Okay? Y es muy interesante ese proceso de criticar al liderazgo sin ponerse a reflexionar cómo se forman hombres como Mandela. ¿Right? Y sin hacer la comparación de, pues aquí se quejan de Peña Nieto y todos los países latinos, y siempre se quejan de todos los problemas de la sociedad latina siempre son los políticos, nunca es ellos, siempre son los políticos. ¿Okay? Entonces, sería interesante hacer una comparación entre resultados teniendo en cuenta procesos, método, reparando un poquito en cómo se forma un hombre como Mandela y luego cuestionándonos a nosotros en estos países, pues cómo se forman los hombres de los países que luego están criticando. Y vemos en el filme, los primeros minutos, como hay unas escenas que muestran a Mandela de niño, muestran una despedida de su mamá y luego escenas de su rito de pasaje a la hombría, escenas tribales donde se le pinta la cara de blanco. ¿Sí? Y hay una voz que se le oye que recuerda al Quintango desde los Mandinka que vimos en Roots. Y le dice, antes erais niños. Y pues, como niños, pues, no tenéis grandes responsabilidades, pero ahora sois hombres. Y como hombres, ni vuestra juventud, ni vuestra fuerza, ni, si me acuerdo, en vuestros deberes, o sea, responsabilidad, no son solamente suyos. ¿Okay? Son de la nación. Y ahí vemos cómo está inculcado en el individuo lo que hemos mencionado en anteriores ocasiones, la filosofía social del Ubuntu, que se resume en yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos.
Ok. Yo soy porque nosotros somos. En el Ubuntu, como he mencionado en otras ocasiones, un bebé nace y se le reconoce como miembro de nuestra especie, pero no es un ser humano todavía. Se tiene que formar como tal. Y es un concepto indispensable a la hora de entender qué es lo que sucedió, por ejemplo, en Sudáfrica. Cómo se forman hombres como, y no solamente como Mandela, estaba Steve Biko, estaba Robert Tambo, había muchos, o sea, no, él sí se destacó, por supuesto, pero no estaba, no era uno solo, no, sino millones que de alguna forma reconocían el llamado suyo, porque de alguna forma habían estado inculcados en la misma filosofía social, en la misma conciencia social, en el mismo concepto de lo que significa ser humano, de que yo soy porque nosotros somos, de que como adulto no soy solamente para mí. ¿Cuál es el código del héroe aquí en el río? Si no soy para mí, Si no soy si para no mí, soy para mí, ¿quién será? ¿quién será? Primero, si yo no me ocupo, de mí, pues ¿quién puedo esperar? ¿Quién puedo esperar que se ocupe? Es decir, si yo no estoy dispuesto a ponerme de pie, ¿qué puede decirse por mí? Si no estoy dispuesto a luchar por mis derechos, ¿me merezco los derechos? ¿Qué dijo Martín Lutero King al respecto? Ningún hombre puede montarte así. Ok, si no han agachado, pero otro. El que no haya encontrado una causa por la cual moriría, no merece vivir. Ok, reitero. Y no estamos hablando de un militante como Malcolm X. No, estamos hablando de un hombre que llevó un movimiento, entre comillas, pacífico, pues sí, resistencia pacífica, pero con un mensaje de amor y paz. Y sin embargo, dice, si un hombre no ha encontrado algo por lo cual moriría, una causa por lo cual daría su vida, no merece la pena vivir. ¿Ok? Ouch. ¿Ok? Y si creéis que es casualidad que Martin Luther King fuera negro y Mandela negro, no es casualidad, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, teniendo esas palabras de Martin Luther King en mente, volvamos a esto del Ubuntu, ¿okay? Y lo que implica el ser, el tener que ser formado para considerarse un ser humano. Entre otras cosas, significa que la responsabilidad de la formación de todos los individuos recae en todos. De hecho, me acuerdo, el presidente Bush, el expresidente, que citó otro de los principios de Ubuntu, de que se necesita una comunidad para formar a un niño. Se necesita una comunidad para formar a un niño, porque solamente, es lo que dijo, pero ¿por qué? ¿Qué significa eso? Porque solamente en comunidad va a aprender a ser humano, porque somos seres de comunidad. ¿Eh? Así es como se va a formar, así es como se va a completar. ¿Okay? Teniendo un sentimiento de responsabilidad hacia los de la comunidad, porque los de la comunidad lo han demostrado a él en su formación. La han ido corrigiendo, ¿sí? La han ido enseñando, la han ido disciplinando, la han ido cuidando, protegiendo. De forma que cuando es adulto, siente esa misma responsabilidad en reciprocidad.
Un niño es creado por todas las leyes, ¿no? Lo he comentado antes, ¿no? ¿Sí? Todos participan. Es decir, si está lejos de sus padres en una parte y está haciendo algo indebido, pues el primer adulto que esté a distancia de vos le corrige. Y él tiene que, o él o ella, tiene que reconocer esa corrección, responder con respeto. Porque la responsabilidad de formación está distribuida. Hay una interdependencia. ¿Por qué? Pues porque algún día ese individuo, ese muchacho, por ejemplo, puede llegar a ser un gran líder, un gran guerrero, que aporte a la defensa, a la protección del todo. Entonces, así es como se llegan a tener un Mandela. No surgen de la nada. ¿Ok? Y los conceptos del título, centrales de este programa que están captados en el título, de hombría, heroicidad y paternidad. ¿Ok? Si yo no soy por mí, ¿quién será? Seguido de... el Si código. soy solamente para mí, Si soy solamente para mí, ¿quién soy? ¿qué soy? Pues un ser humano no soy. Porque somos seres sociales. ¿Qué soy? Porque tienes que estar dispuesto a defenderte, a identificar unos principios y valores que sean tan importantes en tu vida que darías la vida por ella. Sin eso, no eres nada. Estás ocupando espacio y consumiendo oxígeno. ¿Ok? Mejor acábate, contribuye este fertilizante a la tierra y deja de consumir. A quien le suene radical, eso no entiende lo que se precisa para tener un Martin Luther King o un Mandela. Y al que le suene radical eso, no merece un Martin Luther King ni un Mandela. Y si queréis ver algo reflejado en nuestro mundo, en nuestra cultura latina, pues tenéis que ir a Che, que no está en la misma categoría ideológica que esos dos, pero bueno, es lo más cercano que tenemos. ¿Sí? Que hablaba de quién es un revolucionario. Un revolucionario es alguien que fundamentalmente siente un profundo amor por el ser humano. En otras palabras, una tremenda indignación por cualquier injusticia. Bolívar. Bolívar. Bueno. Bolívar entra más bien en la categoría de reaccionarios políticos. Fidel. Fidel... sí, Fidel tampoco. A mi modo de ver, Che estaba por encima de Fidel. Fidel con su Cuba ya estaba contento. ¿Ok? Y ya. Che tenía una visión mucho más grande. O sea, una visión panamericana, o sea, de todo lo que es toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, todos. Entonces, él quería exportar la revolución a toda Latinoamérica. Lo que pasa es que le faltaron dedos de frente, en el sentido de que no entendió algo que no se puede llevar a cabo una revolución exitosa sin revolucionarios, sin que el pueblo te apoye. ¿Okay? Y a eso voy a llegar, o a eso quiero llegar. ¿Por qué Mandela pudo? Porque la población compartía, porque por lo menos un número suficientemente grande de la población
si escucharan las palabras, si no tienes una causa por la cual morirías, no mereces vivir, si escucharan esas palabras, y las escucharon sin lugar a dudas, no se escandalizaron y se identificaron con esas palabras. Y la medida en que un porcentaje suficientemente alto, bastante alto, en Sudáfrica se identificaron con esas palabras, Mandela y la ANC en general, el Congreso Nacionalista Africano, pudo tener éxito. En la medida en que en Latinoamérica esas palabras suenan como algo radicalmente tajante, es la medida en la cual os merecéis Peña Nieto. ¿Ok? Entonces, cuando Che se fue a Bolivia a tratar de exportar la revolución, no entendió que pues algo que había dicho Mao había quedado pues y debería haber quedado grabado en el pensamiento de cualquier revolucionario. O sea, el revolucionario, el griego, tiene que preparar las aguas en las cuales va a nadar. O sea, tiene que preparar el pueblo para que le apoye. Él supuso erróneamente que el resto del pueblo latinoamericano, por las indignaciones que había vivido, estaría dispuesto a ponerse de pie. Grave error. Porque en la formación de un esclavo, o un colonizado, viene a ser lo mismo, lo primero que haces es quitarle su sentido de comunidad, inculcarle un egoísmo y un egocentrismo tremendo, de forma que no se identifica con ninguna causa que no sea el placer inmediato del plato que le pongas por delante. ¿Sí? Y por plato puede ser pues el partido de fútbol, puede ser el perfume, puede ser unos zapatos, puede ser juegos de video, lo que sea. El placer que le pones por delante es la única causa con la cual se identifica. Y si esa es la norma de una población, pues se va a mantener esclavizada. Entonces, paternidad, hombría, heroicidad y paternidad. Heroicidad, el concepto de sacrificio de uno mismo por una causa más grande que uno. ¿Cómo puede haber heroicidad si soy solo para mí? O, mejor dicho, si ni siquiera estoy dispuesto a hacer algo por mí. Porque soy un esclavo de mis placeres. No tengo un sentido de disciplina. No tengo un sentido del deber. En la Biblia, no me acuerdo en qué parte dice, cuando era un niño, jugaba con niños, etcétera, etcétera, y cuando me hice adulto, dejé a un lado las cosas de niño. Como dice Jacob Ballard, pues es un recién nacido, y es por su naturaleza egoísta y egocéntrico. Solo está preocupado por él, no tiene conciencia para, pues, mamá está cansada y quiere dormir, pues, a ver, no, tengo hambre, ya. Tengo pan al sucio, ya. No puedo dormir, que me duerman, ahora. Eso es la naturaleza de un bebé. El problema no es ese, es normal, tiene que serlo para sobrevivir. Una expresión española que pues en otras partes, como otras jergas, se interpreta de forma grosera, pero en España es que no llora no mama, en el sentido de que el bebé que no llora no le va a hacer caso, se moriría. Entonces, por supervivencia, por evolución, él tiene que llorar para que se atiendan a sus necesidades. Eso es normal. Yo del énfasis que es un bebé. Entonces, esa conducta en un ser humano adulto. Es que entonces nunca llega a ser adulto. O sea, el egocentrismo y el egoísmo de un bebé son necesarios, son indispensables para su supervivencia. ¿Por qué? Porque necesita que toda la atención vaya a él o a ella para sobrevivir. En Ubuntu reconocen, pues, no es un ser humano todavía completo.
hay que irle formando. Hay que sacarle de su egoísmo y de su egocentrismo. ¿Cuál es la diferencia entre egoísmo y egocentrismo? ¿Qué me puede decir? Así. Porque no son iguales. Y pues hay que definir términos, porque no todos estamos de acuerdo en los mismos términos. Entonces, El egoísmo es pues, el no querer compartir con los demás y el egocentrismo es alzarse a uno mismo. casi, o sea, egoísmo siempre no querer compartir, no querer darse uno sí mismo o pensar que si está compartiendo, está dándose uno mismo, pues le están le están explotando de alguna forma. Y el egocentrismo es el individuo cree que es el centro del universo, que sus necesidades están siempre por encima de todos los demás, hasta el punto que ni siquiera se da cuenta de que los demás tienen necesidades. Hasta el punto que ni siquiera es capaz de pensar, bueno, espérate, yo estoy cansado, pero mi esposa está más. A ver, ¿qué puedo hacer yo para ayudarla? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ambos se combinan, se ven, pues, en un bebé, y es natural. Conforme vamos madurando y la mente va madurando, empezamos a darnos cuenta de que otros individuos también sienten dolor. Me acuerdo cuando mis dos hijos mayores eran bebés y se llevan por 15 meses. Y Jackie, que es la mayor, estaba en la cuna con Jimmy. Y creo que ella que tendría, pues no tendría ni 2 años y él pues unos meses. Y me acuerdo, él tenía los ojos abiertos y ella le metió el dedo en el ojo. Jackie, ¿qué haces? Pues ella a esa edad no tienen, están todavía experimentando la idea de, esos también sienten. O sea, van descubriendo que existen otras mentes, que otros seres tienen mente también, por lo tanto sentimientos, emociones. No lo sabe, eso no lo saben. Jacob Ballard no tiene ni idea. El mundo se divide en teta y no teta. ¿Okay? Le agarras y das posiciones inmediatamente quiere mamar. Pues no, pues este es de los no teta. No me interesa mucho lo que el que tenga que no tiene mucho que ofrecer ahora. ¿Okay? Mamá, es así es importante. ¿Okay? Y ya, el mundo es simple. Los que tienen que ofrecerme a mí y están para mí y a los que tengo que aguantar de momento y hasta que ya me harto y grito y ya verán, tengo pulmones y me van a tener que entender. Eso es propio de un bebé. Conforme crecemos, la idea es que pues, cognitivamente, mentalmente tenemos la capacidad y exploramos y activamos más nuestra empatía. Desde esa empatía ya está, esos programas ya están presentes, lo sabemos por experimentos, ¿sí? Ponemos a bebés, oyen otro bebé y lloran, si el otro bebé llora, más las mujeres que los varones, etc. Pero tiene que desarrollarse. Igual que tenemos la capacidad de hablar, pero aprendemos a hablar en comunidad. ¿Sí? O sea, un ser humano que nunca jamás aprendiera a hablar, ¿cómo encajaría en el mundo? O sea, que nunca estuviera expuesto al lenguaje, ¿cómo encajaría en el mundo? No encajaría. O sea, tendremos que reconocer que es un ser humano, pero no es un ser humano. ¿Hay una etimología en la palabra humano y ser humano? O sea, en el ser no hay algo significativo. Pues viene de homo,
del latín hombre, Y ser. pues es hace referencia a la esencia de una cosa. Al verbo ser, ¿no? ¿Sabes? Como Sí. que, La misma palabra lo dice. sí. Pero a la esencia de una cosa. Pero tenemos como seres humanos nuestra capacidad neurocognitiva tiene que explotarse para que terminemos de desarrollarnos. No sabemos hablar, tenemos que aprender a hablar y eso se hace en sociedad. No sabemos andar cuando nacemos. ¿Okay? Y se ha visto diferentes casos en la India y otros lugares de bebés que fueron criados por lobos y tal, y no aprenden a caminar, no aprenden a adoptar la posición bípeda. ¿Okay? Caminan a gatas. ¿Qué puede ser más humano que la posición bípeda y el hablar? Quítale eso, empieza a quitar facultades o atributos que desarrollamos después de nacidos y ya ni nos reconocemos como hombres, como seres humanos. Bueno, entonces, ese egoísmo y egocentrismo que son tan propios del bebé, que tenemos que salir de ellos. No abandonarlos por completo en el sentido de no negarnos. Porque si nos negamos, violamos el primer principio. Si no soy para mí, ¿Quién será? ¿quién será? Pero si solamente tenemos eso, si soy solamente para mí, ¿qué soy? No soy humano. Tampoco. Hace falta un equilibrio. ¿Okay? El equilibrio se alcanza cuando tenemos en un principio el yo y el nosotros. Yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. Ambos están. El yo y el nosotros, en equilibrio, es un equilibrio dinámico. Y los principios de ese equilibrio, luego se ven los resultados, pagan sus dividendos en individuos como Mandela y en sociedades dispuestos a seguir a un Mandela. Yo, en el caso de Mandela, así como lo está comentando, pues se puede inferir que ese movimiento de Mandela venía gestándose desde hace generaciones antes, ¿no? Por toda esa cultura del Ubuntu que él aprendió y que se diseminó en Sudáfrica. Y llega un punto donde él nace y él viene a hacer ya el producto o el medio o la herramienta para levantar el pueblo, pero venía gestándose desde hace generaciones antes, pues, por ese mismo concepto de Ubuntu. No es algo que no existía nada en Sudáfrica, nace Mandela y Mandela hace todo un cambio, ¿no? No es así. No es posible. No es posible. O sea, lo estoy más que infiriendo, o sea, lo estoy afirmando, que tiene que ser así. ¿Okay? Ningún ser humano determina las condiciones históricas, ¿okay?, en las cuales nace. Ninguno. Solamente podemos aprovechar esas condiciones, ¿sí?, influir en ellas de alguna forma, pero no las podemos manufacturar por completo. No es posible. Entonces sí, él es un producto de una tradición, de una formación. Ese es en nosotros, el colectivo, y él aporta algo individual. ¿Sí? Pero no, sin que existiera esa conciencia social, esa filosofía social, jamás se hubiera muerto en la cárcel solo y nadie le hubiera importado. Como Che en Bolivia, que hasta los mismos indígenas fueron los que le delataron. Los mismos individuos por los cuales él estaba arriesgando el pellejo, lo traicionaron. ¿Sí? Paternidad. Me acuerdo,
Esta es una conversación que hasta he incluido en libros. Una conversación que tuve con mi hijo Jimmy Sensei. Jimmy hace muchos años, que tendría él 8 o 9 años. Me pregunta, ¿cuál es tu trabajo? Le dije, ¿cómo que cuál es mi trabajo? Sí, pues, ¿cómo pagas? O sea, sencillamente, ¿cómo pagas la renta? O sea, ¿cómo trabajas? Digo, bueno, ¿y por qué me preguntas eso? Me parecía muy curioso que un niño de pronto preguntara a su padre ¿cuál es tu curro? ¿Tu chamba? ¿Qué haces? Le dije, ¿por qué me preguntas algo así? Dice, bueno, ¿de qué sirve un hombre sin trabajo? Me dice. Yo no solamente tenía un trabajo, tenía 2, pero no era el punto. El punto es que quería saber por qué me estaba preguntando a mí este muchacho estas cosas. Y dice, pues ¿de qué sirve un hombre sin un trabajo? Digo, hijo, tener un trabajo no es lo máximo que pueda aportar un hombre. Dice, no. Entonces, bueno, ¿qué es lo máximo que puede aportar un hombre? Digo, mira, ser considerado, sentido como un padre, no solamente a sus hijos, sino a sus conciudadanos, que le reconozcan como una figura paterna. Y implícito, pues todo lo que eso conlleva. Y dice, sí, ¿de verdad? Dije, sí, ¿por qué te crees que tantos millones de personas de diferentes religiones rezan al Padre Nuestro que estás en los cielos? Porque atribuyen al ser máximo que ellos adoran y veneran los atributos de un padre. ¿Sí? ¿Okay? Atribuimos a los dioses los atributos que más queremos reconocer en nosotros como ejemplares. ¿Lo expliqué? Entonces, ser padre, eso es lo máximo para un hombre. Y se dice pues que Mandela era el padre de la Sudáfrica moderna. Y cuando en diferentes ocasiones le reclamaron y hijos suyos le reclamaron que por qué no estaba con ellos, por qué no hacía esto, dice, yo tengo no me acuerdo cuántos millones, 12 millones, esta es mi familia, tengo millones de hijos que dependen de mí. Entonces, ubicaros. ¿Okay? Entonces, hombría, heroicidad, paternidad. ¿Ok? ¿Me seguís? Sí, sí. Sí. No se limita a los hijos biológicos, pues el concepto de paternidad es mucho más amplio. Al menos que el concepto de hombría sea minúsculo. En la medida que el hombre es hombre, el concepto de paternidad se extiende a los que cuentan con él. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿qué es lo que se trata de fomentar aquí? Debería ser obvio a este punto, ¿no? ¿Sí? No solamente en este programa, sino como he dicho en otras veces, a lo que es el movimiento Mamba. Porque son conceptos que no existen en esta cultura. ¿Okay? Comenzando por ese egoísmo y egocentrismo con los cuales crecen, no voy a decir forman, porque en realidad no se forma la gente en las familias, estas simplemente crecen. ¿Sí? ¿Y dónde tiene su origen? Aparte de, pues sí, sabemos, el origen del egocentrismo, egoísmo es simplemente biológico, naces y eres así, ¿ok? Bien. Pero, ¿cuántas familias existen en las cuales no se fomenta un sentido primero, de valor a los hijos?
¿Okay? ¿Qué quiero decir con valor? Pues de que valen, de que sirven para algo, tienen un valor, de que valen. ¿Cuántas familias no existen en las cuales los niños no se sienten amados por sus padres? No me refiero a, por ejemplo, a mamá que no deja de decir, yo te quiero mucho, no sé qué. Yo te quiero mucho, sí. Y sigue fumando en casa. Yo te quiero mucho, de dientes para afuera, pero ¿en mi conducta demuestro lo que es amor? No, siguen fumando en casa, le vale chetos el daño que estén haciendo a la salud de sus hijos. No digamos que no toma responsabilidad por su deber con sus hijos. Si está fumando, está perjudicando su propia salud. O sea, que su placer inmediato está por encima de las responsabilidades que tiene con sus hijos. Yo desde chaval quería una moto. Y no voy a decir que no me gustaría tener una moto. Y eso implica montar en ella, ¿no? O sea, no simplemente para tenerla en el garaje, porque si no me compraría uno de miniatura y la pondré aquí y ya está mi moto. No, sino disfrutar de una moto. ¿Ok? De chaval, pues ¿puedo tener una moto? No. ¿Por qué no? Cuando seas hombre, pues tener una moto. Pues llegando a hombre, pues ya a los 18 ya tenía un hijo. ¿Ok? Pues ya mi vida no es mía, tengo responsabilidades, no puedo simplemente agarrar una moto y arriesgar y sí. No, alguien depende de mí. Luego a 19, otro. Rayos, pues que tendré que esperar a que todos mis hijos crezcan. Ahora tengo otro hijo. No digamos alumnos y aprendices, etcétera, que dependen de mí. No puedo simplemente decir, pues voy a arriesgar la vida porque pues es mía. No, no es mía. No es mía para arriesgar. Otra gente depende de mí, en mayor o menor medida. Y si los contactos que tengo a diario en Face pidiéndome consejo en todo tipo de cosas, una indicación, pues no sé, creo que no voy a tener esa moto. Nunca. Cuando iba a irme a los Rangers, que es algo que quería haber hecho siempre, y ya tenía la fecha de embarque, o sea, de ir, ya tenía, no me acuerdo qué año era exacto, pero era en enero, ya lo había pospuesto porque estaba terminando una maestría, etc. Y me dijeron, pues es que no puedes retener custodia de tus hijos e ir a un grupo élite. ¿Sí? Porque tienes que tener a alguien que viva en un radio de, no creo que sean 10 millas o 10 minutos de la base, porque estás en un grupo de rapid deployment, o sea, de despegue inmediato y en cualquier momento te pueden avisar y tienes que ir y tienes 10 minutos para dejar a alguien a cargo de tus hijos. Pues entonces estaba mis responsabilidades como padre o mis deseos para mí. Pues es que no había, poniéndolo así, pues no había decisión que tomar. ¿Okay? Volvemos a la mamá que dice, no, yo haría cualquier cosa por mis hijos. Fuma. El ejemplo, no, aparte del daño que está haciendo para su salud, el daño que está haciendo en la salud de sus hijos, ¿qué ejemplo está dando? ¿Qué ejemplo está dando? Toma. O papás salen a tomar. Fiestas familiares en las cuales los niños ven a papá, mamá, primos mayores, tíos borrachos. ¿Qué ejemplo están dando? ¿Eso es amor? No, eso no es amor. ¿Ok?
sí, están formando a sus hijos, sí. Los hijos siempre están siendo formados, entre comillas. La cuestión es cómo. O sea, en el sentido, lo único que han hecho es ese egoísmo y egocentrismo que es propio de un bebé, ¿ok? Lo van justificando. Lo van justificando. O papás que montan en moto. Un caso en particular, un padre murió montando en moto. Porque él le gustaba la moto y dejó 4 hijos. Posee 4 hijos. ¿Okay? Los hijos varones tienen moto. ¿Cuál es el mensaje? Mi placer, lo que es para mí, es más importante que mis responsabilidades con vosotros. No os quejéis, cumplo dando dinero. Ya. ¿Okay? Así es como se forman. Así es como se forman individuos egoístas, egocéntricos, y eso lleva a peñanietos. Simple. Es simplemente causa y efecto. Métodos, resultados. Ubuntu, Mandela. Esto que no sé ni cómo llamarlo, Peña Nieto, o tantos otros. Generación tras generación de políticos que no hacen más que explotar. Volviendo a mencionaste Goni Senpai, a Simón Bolívar. Pues Simón Bolívar es un gran mal ejemplo de lo que sucede aquí. Luchó, sí, por libertad, es decir, erradicar la influencia política de la corona española en Latinoamérica. En sus últimos días comenta el desastre que eso ocasionó. O sea, político, en el cual los criollos, los descendientes de españoles nacidos en tierras americanas, el desastre político y social y que eso desató. Y se arrepintió de todo lo que hizo y dijo: no he hecho más que sembrar en el desierto y arar en el mar. Esta gente es ingobernable. Cuando Thomas Jefferson, que tanto el que escribió prácticamente la Declaración de Independencia Americana, ¿sí?, vino a Centroamérica, y dijo: aquí no he visto nada que me indique que esta gente esté preparada para la democracia, para ser libre. Nada. ¿Por qué? Por el egocentrismo y el egoísmo que la colonización fomenta. En el sentido de que lo único por el cual se sacrifican un pueblo colonizado o esclavizado, viene a ser lo mismo, es el plato que tienen por delante. Eso es lo único. El plato que... Y con decir el plato quiero decir el vaso de tequila, quiero decir el cigarrillo, quiero decir el partido de fútbol, el placer que tienen ahora mismo. Eso es lo único que cuenta. ¿Por qué? No se crían, no se forman con un sentido de pertenencia y sacrificio, que van juntos. No se crían, no se forman con la idea de: si yo no soy por mí, ¿quién será? Si soy solamente por mí, ¿qué soy? No se forman así. Entonces no se forman para ser libres, porque no se forman con la idea de que si no hay una causa por la cual estoy dispuesto a morir, causa, no plato, no placer inmediato. ¿Queréis ver una revuelta general en México? ¿Queréis verlo? Simple. Prohibir el tequila. Cancelar los partidos de fútbol.
que no se puede televisar ni un solo partido de fútbol. Ahí sí que habrá una revolución. Ahí sí que la gente se levantará. Ahí sí, por eso sí se levantan. Garantizado. Por eso sí. ¿Qué tal ¿Qué? las novelas? Las telenovelas, sí, cancelar las telenovelas y ya veréis como todas las amas de casa, mujeres y también hombres salen a la calle. Ahí sí, por eso sí que ahí sí que habrá una revuelta general. ¿Queréis organizar un paro general en el país? ¿Okay? Provocarlo, fácil. ¿Okay? Amenazar el plato, el placer inmediato. Eso sí lo entienden. Ahora, quitad filosofía de la educación. ¿Eso para qué sirve? No eso para qué sirve, eso para qué sirve. ¿Eso te va a dar a comer? Olvídate, o sea, ni siquiera el concepto de causa entra en la cultura, no es parte de la sociedad, mucho menos sacrificar la vida por ella. ¿Estás loco? De ahí Peña Nieto. Simón Bolívar se dio cuenta al final de sus sacrificios de que esto no vale la pena. Entonces, perdón, Carlos, tú tienes la mano antes. En el caso del Ubuntu Chodai, platicábamos que es una herencia ahí mismo en Sudáfrica, de los primeros grupos, a lo mejor como en Sudáfrica, ¿no? Es como una filosofía Sí, tribal, tribal, sí, ajá. pero no solamente es africana, sabemos como estamos estudiando roots con los mandinga, esa misma idea. Sí, sí, sí. Y bueno, y la pregunta, de hecho, y por ejemplo en México, tenemos tribalmente también algún tipo de filosofía, pero que la gente no se da a conocer o no existe en México. O también en México pudiéramos pensar que hay algún conocimiento similar, tribal, pero que simplemente no se conoce y no se da esa formación. ¿Cómo es la formación de los aztecas de niños? ¿Cómo es la formación? Gustavo. A los 3 años, los sacan de... ¿Me permite un minuto? Sí, sí, Tengo sí, lo que sí, tiene que suceder. Ok, empieza, sí, te doy un minuto mientras seguimos y luego volvemos. Good. México es un ejemplo interesante porque el primer problema con México no tiene ni puñetera idea de quiénes son. Viven con la fantasía de que pues nosotros estamos contentos y felices como mexicanos antes que eran los españoles, no se dan cuenta de que estúpidos, no existía México. El concepto geopolítico que es México inicia con España. En el espacio que queda de México, porque se perdió la mitad del territorio nacional por estupideces, ¿okay? Por falta de conciencia nacional, social. En lo que queda de México, si vais, veis un atlas de poblaciones indígenas anteriores, o sea, precolombinas, sabe que había docenas de identidades étnicas, de las cuales los aztecas eran solamente una parte, una pequeña parte, el espacio que es México. ¿Okay? Entonces, México como entidad, y por lo tanto el mexicano, no existe antes de la colonización. Es un producto de ese choque de las culturas españolas con las diferentes culturas precolombinas, indígenas, que muchas se odiaban entre sí o ni se conocían, porque los yaquis y los aztecas, que yo sepa, nunca tuvieron contacto. Pues el contacto que tuvieron fue antes de que, siglos antes quizás, cuando pasaron los aztecas en su camino del norte hacia el sur, ¿sí? Entonces, no existe un punto, ni un concepto, ni una filosofía que abarque, que se pueda decir, pues esto representaba a México antes. No, porque no existía México antes. ¿Qué sucede con eso? Pues es una espada de doble filo. No se puede ir atrás.
pero significa que lo de atrás no te impide que vayas adelante. O sea, el problema de ser un mestizo es que no tienes una sola identidad a la cual aferrarte, sin negar lo otro que eres. El mexicano que trate, como tantos, de negar su herencia española y tratar de decir, no, pues identificarse con los aztecas, que está negando el idioma que habla, tantas de las costumbres, no digamos la religión que profesa, de dónde vino. Y aunque sean protestantes y ya no católicos, pues es una reacción al catolicismo. ¿Sí? Todo lo que es la religión del Dios Cristo, todo eso vino de España. El idioma que hablan y que y que da forma a su manera de pensar es el castellano, propiamente dicho. En realidad el español como idioma tampoco existe. Existe el castellano, el catalán, el valenciano, etc. Castellano, seamos precisos. Entonces, el que trate de negarlo, se está negando tanto a sí mismo que queda perdido. El que trata de identificarse solamente con los aztecas, está perdiendo de vista las docenas de otras etnias, de las cuales seguramente vino, porque si hicieran un análisis genético, si se pudiera hacer eso, estoy casi seguro que muy pocos serían derivados. ¿Y los mayas? ¿También? ¿Ok? Y los yaquis, y hasta los apaches eran parte de lo que era México antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos no cuentan. O sea, el que trate el mestizo en general, que trate de identificarse con solamente una raíz, que pierde las demás y por lo tanto pierde el tallo, las ramas y todo, se pierde, sí. Que se identifica y sin saber nada. Y además, sin saber nada, es un buen punto. Ahora cuando Senpai Gustavo tenga... ¿Ya? Sí, sí. Ok, puedes leernos cómo se criaban los aztecas. Sí, rápidamente. Y el punto al que quiero llegar es, dicen, aztecas. ¿Ok? Pongan atención a cómo se formaban los aztecas de niños. Y compárenlo y contrástenlo con el desmadre que se hace con los niños mexicanos en su formación. No, puedes leerlo. Sí, acércate aquí, por favor, más cerca, sí. Sí. Permiso. Pongan atención a lo que los aztecas, si vamos a identificarnos con ellos, vamos, como dice Goni Senpai, vamos a saber un poco más de ellos que simplemente eran unos revoltosos. ¿Qué? Venga. Sí, empieza página 21, después de la aniquilación del ostracismo del sabio guerrero. Dice, el resultado de la aniquilación y el ostracismo de la figura del sabio guerrero de la cultura ha impactado directamente en el estado decadente de la familia. Dejemos en pie de momento la fantasía popular de que los mexicanos de hoy son los aztecas del pasado y enfoquémonos en una gran realidad. La forma de criar los hijos de los mexicanos actuales es completamente opuesta a cómo los aztecas criaron a los suyos. Tan diferente es la crianza y de ahí el resultado. Los aztecas, defectuosos en la naturaleza y el fanatismo de sus creencias religiosas, eran impecables en la formación de criar a sus hijos para ser futuros guerreros. Es cierto que los aztecas gozaban de instituciones tremendas para la formación de sus jóvenes como el Calmecac, el Tepochcali y el Cuicacali, pero también es cierto que desde el destete, los aztecas criaban a sus hijos para ser futuros miembros disciplinados y productivos de sus sociedades. Perdón un momentito, ¿ok? ¿Veis ahí la relación con el Ubuntu? Sí, sí, sí. Que desde el destete, o sea, hijo, hija, tienes 3 años para ser totalmente egoísta y egocéntrico. Gózalos. Jacob, llora, ¿ok? Sí, tú dale, llena los pañales, disfruta, porque llega a su fin. Tiene su fin, ¿ok? Sigue. En educación doméstica, incumbía al padre la formación del niño y a la madre la de la niña, y era dura y austera. Principiaba en el 3er año de vida, y en esta etapa los niños recibían consejos para corregir su comportamiento. A los 4 años los reprendían a golpes. A los 8 se les amenazaba con pincharles con púas de maguey. A los 9 se les hacía efectiva la amenaza anterior. A los 10 los niños eran castigados a palos. A las niñas se les ataban las manos y se les amenazaba de darle golpes. A los 11 años se les obligaba a aspirar humazos de chile a los niños que hacían algo indebido.
A las niñas solo se les amenazaba. A los 12, los castigos consistían para los niños en acostarlos en tierra mojada. Las niñas eran obligadas a barrer las calles por la noche. Desde los 4 años, la madre enseñaba a su hija las primeras tareas fáciles y a las 5 aprendía a deshuesar e hilar el algodón, que perfeccionaban en los años siguientes. Aprendían a tejer, moler el chile, el tomate y el maíz, barrer la casa, lavar y en general a practicar todas las labores domésticas. También el niño, desde los 4 años, ejecutaba en el hogar trabajos fáciles y a los 6 años los niños iban con sus padres a la chinampa, al mercado donde aprendían a vender, acarreaban leña y se les enseñaba a componer y tejer la red. Ya a los 14 años, el muchacho aprendía el oficio del padre y sabía pescar con habilidad. La educación era dura y austera. La sobriedad en la alimentación y el endurecimiento físico para soportar las inclemencias del clima, así como la fatiga y el dolor, lo cual se lograba con una disciplina rígida. Se les inculcaba amor y obediencia a los padres, reverencia a los ancianos, temor a los dioses y a cumplir con su deber. Este tipo de educación respondió a una necesidad impuesta por el medio. Su origen y finalidad lo justifican. El instinto de supervivencia obligó a los aztecas a formar hábitos de sobriedad en la alimentación, la inclemencia del clima y la pobreza inicial le dio resistencia al dolor y a la fatiga, y la obligación tributaria, así como en su agradecimiento, hizo posible el efectivo aprendizaje de los oficios paternos, énfasis añadido por mí. No se llegan a formar guerreros águila o jaguar, malcriando a los hijos como hacen los mexicanos actuales. Las familias aztecas eran los principales centros de formación y educación para los futuros ciudadanos del país. Comenzando a los 3 años de edad, la educación doméstica era dura y austera y partía, como todo buen estratega, de una visión del objetivo final. Alto ahí. De una visión del objetivo final. Tienes que criar a tus hijos con la idea de cómo quieres que sean de adultos. ¿Ok? Grandes líderes no se van a formar solos. Se tienen que formar desde bebés. ¿Ok? En una cultura, en una sociedad, en una familia donde se tenga una visión de cómo quieres que sean. ¿Ok? Existe algo remotamente, existe algo, alguna institución en esta sociedad que por fantasía de la exageración pueda llevarnos a creer que vamos a tener individuos de la talla, aparte del movimiento Mamba, vamos a llegar a individuos de la talla de Mandela o Martin Luther King. Existe algo en la familia, ¿qué aporta la religión? ¿Qué aporta el colegio? Algo, búsquenme algo. El entrenador de soccer, algo. Sí. Conviene repasar el texto anterior varias veces con esto mismo en mente. Los aztecas tomaban la infancia como un periodo para la formación y educación del futuro ciudadano, no como un periodo de diversión y consentimiento parental. Enfoquemos en conceptos clave de la descripción anterior de cómo los aztecas criaban a sus hijos. Educación doméstica, formación dura y austera, corregir su comportamiento, reprendían, castigados, obligadas, enseñaba, aprendía, practicar, ejecutaba, acarreaban, componer, oficio, habilidad, sobriedad en la alimentación, endurecimiento físico, soportar las inclemencias del clima, así como la fatiga y el dolor, disciplina rígida, obediencia a los padres, reverencia a los ancianos, a cumplir con su deber. Nada de esto enseñan las doctrinas ideológicas de Cristo. Solamente una actitud fatalista y apática de la sumisión a la voluntad de un Dios con el anticipado premio castigo de la vida en la muerte. Por sus frutos los conocerás. Y los clérigos y creyentes de Cristo son los ciudadanos propios de Latinoamérica en toda su gloria y esplendor de colonizados. Ahí está. Eso es de mi escrito, lo que hay que hacer. Lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder. Sí, que... Okay. Lo que tiene que suceder. No lo he encontrado, se lo doy, no lo he encontrado en la... ¿No está? ¿Tienes el PDF? No. ¿No tienes el PDF No, tampoco? no. ¿Cómo lo conseguiste entonces? Lo bajé, lo subí a Facebook y de ahí no lo he encontrado. En sus notas, no está en sus notas y las he revisado todas. No, ya sé que tú lo has revisado. Pero no tiene, ok. Pues mándame a ver
lo encuentro y lo subiremos. Porque aquí rápidamente tiene sabio guerrero para las madres en el Día del Padre. Está resumido aquí todo. Ah, ok, lo Sí, que tiene que homenaje a suceder. Senpai Fausto también, aquí está todo. Lo que tiene que suceder es que primera parte o es completo. Lo que tiene que suceder, regreso del sabio guerrero. ¿Qué fecha? Edición original 6 de noviembre 2012. 2002, ¿es esa? Sí, sí, sí. Y termina con... Y ahora saben lo que hay que hacer. Y ahora ya saben lo que... 48 páginas es. 45, quiero decir. Uy, el que tengo yo tiene 48. Oh, wow. Sí, porque termina con Quijotes. Con Quijote. Ah, ok. Bueno, luego te mando esta, recuérdame y me dices a ver si es esa. Ok, y lo subimos al grupo. Ok, gracias, Senpai Gustavo. Entonces, entendemos un poco mejor el estado actual de la hispanidad, no solo de México, no seamos egoístas ni egocéntricos, o sea, toda la hispanidad, que se resume también en estadísticas o cierto tipo de anécdotas como obesidad, corrupción, etc. Y sigue. ¿Ay? ¿Qué Sí, dice? aquí sigue. O sea, todo lo que aquí lo tiene resumido. Lo puedo leer los siguientes Sí. los párrafos. Estudiar la formación de los aztecas por parte de sus padres, su disciplina férrea, la impartición de castigos por insubordinación y desobediencia, etc., es mirar lo totalmente opuesto a lo que se ve en las familias mexicanas de hoy en día. Y los políticos mexicanos son el mero resultado de la crianza que ofrece la cultura mexicana a sus hijos. Una crianza permisiva llena de malcriadeces y consentimientos donde reina la desobediencia, la insubordinación y la dejadez. Los padres y las madres mexicanas, en realidad hispanas en general, crían a sus hijos bajo el ideal de la autoconmiseración, de la comodidad, la diversión y el pasatiempo ocioso, mientras que los aztecas criaron a sus hijos bajo el ideal del esfuerzo, de la autoexigencia, de la disciplina, del provecho constante del tiempo, de la lectura, del ejercicio, de la responsabilidad, etc. De tal palo tal astilla, no hay misterios, no hay enigmas, hay causas y efectos en ciclos viciosos e interminables sin la intervención adecuada. Por lo que sigue. Sí. Lo que es indudable es que el pueblo mexicano, muy al contrario de sus antepasados, los aztecas, no tiene ni la más remota idea de cómo educar a sus hijos para que sean guerreros en vez de ser o los políticos corruptos o los explotados por los mismos. El pueblo tiene que tomar conciencia de lo que hay que hacer. A mi modo de ver, el pueblo mexicano es, para usar un término local, un pueblo chipil, que no le gusta la autoridad, la jerarquía, la imposición disciplinaria, los rigores del aprendizaje, la crítica honesta. Muchos no conocen la diferencia entre refutar un argumento con lógica y evidencia y simplemente llevar la contraria con necedad y estupidez. No saben perder una discusión sin recurrir a la grosería y al insulto, y desde luego no aprecian, casi nunca, el valor de la superioridad ganada por mérito y esfuerzo. Con la desaparición y el consiguiente rechazo de la figura sabia autoritaria, el latinoamericano rechaza todo tipo de jerarquía y orden. Lo que no llega a comprender es que sin jerarquía no hay autoridad, sin autoridad no hay responsabilidad, sin responsabilidad no hay consecuencias, no hay sanciones, y sin consecuencias y sanciones lo que hay es corrupción e impunidad, y donde hay corrupción e impunidad no hay justicia. Por consiguiente, sin jerarquía no hay justicia y hay corrupción e impunidad. El resultado es que el iberoamericano, el hispano en general, por cultura, condena a su propia sociedad a la injusticia, a la impunidad y a la corrupción. Ahí está. No lo podía haber dicho yo mejor. Ok, entonces eso pues hay que subirlo al grupo. A ver si... El que tengo ahora aquí delante, tengo como un par de versiones, pero... Este es el mejor resumido, Shuda. Tiene todo. Liderazgo, autoridad, responsabilidad, consecuencias, tiene todo. Kamikaze, todo. Ok, perfecto. Lo subiremos al grupo y que la gente lo lea. Entonces, viendo este filme de Mandela, como dije, los primeros minutos donde se ve su formación y el ritual del pasaje y las instrucciones que esta voz del guerrero, del sabio guerrero, le está
menciona a todos, inculca a todos, pues ahí están los inicios y luego vemos los resultados. No solamente en Mandela, sino que en tantos otros jóvenes, ahí está el egoísta y egocéntrico, en tantos otros individuos de la sociedad africana, ¿okay?, que recibieron esa formación, si no tuvieron la talla de Mandela, por lo menos tuvieron la conciencia de seguir a un Mandela. Porque curiosamente en este artículo, en el ensayo que tiene, abre con la continuación de lo que hay que hacer con un sobrino de políticos mexicanos. De hecho, un primo, Sí, ajá, sí, sí. hermano Y del tiene político la mexicano, si conversación ahora me que fue acuerdo, sí. exalumno suyo, aquí está. Sí, Lo menciona. exalumno mío. No de Mamba, cuidado, de universidad del otro lado, en un curso. Y sus actitudes, sí, es importante. Más comentarios, preguntas, observaciones, introspecciones. ¿Qué pasaría si de repente a alguien que se crió en una cultura donde no forman a los hijos de una manera correcta, lo llevas a una cultura donde sí? Ok, o sea, por ejemplo, sacando a un mexicano y llevándole a Japón, por ejemplo. Sí, sure. Ok. Pues, okay, una de las formas que educan o entrenan a un elefante salvaje, lo ponen en un rebaño de elefantes ya entrenados, ya formados, como por ejemplo en el circo o algo. Capturan un elefante y no tratan de batallar con él tanto individualmente, sino que le ponen en un grupo con otros elefantes que ya están formados, entrenados. Y entonces, poco a poco, por ser animales sociales, como que captan la onda, agarran el hilo y y se van suavizando, se van adaptando. ¿Sí? Y eso es parte de lo que habrá, pues sí, un choque, rebeldía, pero simplemente no le queda más remedio que conformarse, porque va a querer de alguna forma encajar. ¿Sí? Por mucho que quiera, se le va a quedar algo de lo que está promocionado a su alrededor. Tiene que hacerlo. De ahí, ese es el mismo principio que se emplea cuando alguien va a un monasterio. Y no solamente un monasterio, no me refiero a un monasterio necesariamente católico, ¿sí? Cualquier monasterio, budista o eso, la idea es, pues entras ahí y no te queda más remedio que adaptarte a lo que están haciendo los demás. Y por mucho que quieras, es como caer al agua, te vas a mojar. ¿Sí? O de Uchideshi, ¿ok? Entrando en un ambiente donde hay reglas, hay normas que no van a estar exactamente escritas, pero se van reconociendo, y pues hay choques, por supuesto, porque y esto por qué y tal. Con el tiempo no queda más remedio que irlas absorbiendo. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos a cortar ahora y luego damos tu pregunta, ¿ok? Ahora cuando empezaremos con tu pregunta, ¿ok, Kazan?